¿Qué tal? Muy buenas tardes. El gobierno le está sacando el pan de la boca a la gente. Y no es exagerado, porque el pan a 55 pesos promedio que encontró nuestra compañera Julia Estrada en el día de hoy, o a 70, como nos escriben desde Zárate costaba, o a 70 el miñón, si usted busca en precios claros, porque el gobierno tiene un servicio que es subir a internet los precios. No hay control para las empresas. Lo que hay es un control para ver si lo que dice en internet cuesta lo mismo en la góndola. Pero usted busque precios claros y verá el miñón a 69,99. Seguramente porque les da vergüenza poner el pan a 70 pesos. ¿Quién come pan a 70 pesos entre los más vulnerables? Entre los más necesitados. ¿Cómo el pan a 70 pesos? La explicación tiene que ver con la suba de la harina. Pero los panaderos que son del barrio, a los panaderos que son siempre muy amigos de sus clientes, les da mucha vergüenza que ese cliente piense que lo están robando. Y esto le pasa a muchísimos. Hace 15 días habían cerrado 70 panaderías en Rosario, cuando hablamos con el señor Di Cosco, el presidente de los panaderos en la ciudad de Rosario. ¿Cuántas habrán cerrado ahora? ¿Cuántas tienen que bajar la cortina? ¿Cuántos se están quedando sin trabajo? Pero sobre todo la pregunta es ¿cuántos no están comiendo pan? Hoy hubo lo que se llamó un panazo. Qué tristeza que da, ¿eh? Cuando no es una lechuga que la gente va a buscar en largas colas, es un tomate, y cuando no, un pedazo más de pan. A esto están arrastrando a la gente. Un descontrol absoluto de un gobierno que nada sabe decirle a las empresas, que no trabaja, por cierto, porque de alguna manera termina siendo cómplice, porque no tiene autoridad moral para ir contra las empresas, porque los empresarios saben muy bien a qué está jugando el gobierno. Una señora hoy partía el corazón, poco menos que llorando, en una nota realizada por C5N durante el panazo. ¿Se enteró del panazo, este regalo que estaban haciendo? Corriendo, sí, pues estoy sin trabajo. Yo le invitaría al señor presidente que venga una semana a vivir conmigo y a ver cómo se vive. Porque cuando uno tiene que darle el pan todos los días a los chicos, la verdad que me angustia esta situación. Me angustia muchísimo. ¿Hace mucho que estás sin trabajo? Sí, me hace mucho. ¿Y cuánto hace que estás aquí en Buenos Aires? Y ya hace un tiempo y no consigo trabajo. Es muy triste. Nunca viví esto. ¿De qué trabajabas? Trabajaba de auxiliar de enfermería. ¿Y cuándo te quedaste sin trabajo? Y hace ya casi un año. Y el caminar todos los días y ver de dónde sacar para comer es muy triste. Nunca robé, no lo voy a hacer. Pero yo le digo al señor presidente, no podemos más así. Sin salud, sin comida. Ayer me caminé 40 cuadras para ahorrar 10 pesos de boleto. ¿Es justo vivir así? La nota de Pablo Mesina hoy nos estremecía, porque esta señora estaba conteniéndose para no llorar, para no gritar su dolor, sin trabajo y buscando un poco de pan, allí donde lo reparten. Porque si lo va a comprar, posiblemente no tenga 70 pesos, 55, 60, como costaba en el día de hoy. Y 70, como me dicen desde Zárate, en muchos lugares de la República Argentina. Estoy seguro que ya debemos estar recibiendo en C5N precios escandalosos de panaderías que son un poco más destacadas. El miñón, 70 pesos en Coto. Esto nos refresca una vez más y en forma muy dolorosa lo que sucedía en el 2001, porque la situación económica se le parece enormemente. Se viene una especie de plan Bonex, otra vez el Fondo Monetario Internacional, dueño de nuestras vidas, de nuestros ajustes, dueño de todo lo que un gobierno que se pone de rodillas tiene que llevar a cabo. Es tristísimo. Vamos a recordar aquello del 2001 para que sepamos que esto ya nos pasó, que esto lo hemos visto. El incremento de los precios en todo lo que es materia prima de panadería fue incrementando cada vez más y bueno, no lo pude sostener y bueno, hoy me encuentro sin trabajo debido a eso. Lo que coseché en 10 años lo perdí en... Siento que al no tener trabajo me falta la dignidad que da el trabajo. Así estaba la situación. Esto es exactamente lo mismo. Y todo tiene que ver con los ajustes que el gobierno está haciendo, muchos de ellos a cuenta de lo que ya había pedido, sugerido, dicen, el Fondo Monetario Internacional, y ahora por imposición. Allí andan de rodillas, ya lo vamos a ver, a Marcos Peña, dando vueltas por el mundo, tratando de conseguir la conformidad de Inglaterra, que es importante en el Fondo Monetario Internacional, para que le den el préstamo de 30.000 millones. Pero eso va a llegar después. Antes queremos mostrarle algo del programa Brotes Verdes de anoche,
brillante programa de Alejandro Berkovich, en el cual hubo muchísimo. Una explicación, por ejemplo, de quiénes son los que se van de Grecia hoy día. No el obrero, el campesino, la persona que no tenía cultura de los años 60. Ahora se va el preparado, el de la universidad, porque no tiene cómo vivir. Y se van cientos de miles de Grecia. Es dolorosísimo el panorama, pero algo inesperado que surgió del programa es que, como consecuencia de la crisis brutal en la que los hundió el Fondo Monetario Internacional, recrudece el consumo de drogas y esto conlleva hasta al suicidio. The problem is that there is no official calculation. Some people ended up serving the government, so they stopped counting on the suicides, but there's still a lot of them, and there's still a lot of families of people having committed suicide during the memorandum who continue to do the count. Suicidios, drogas, drogadictos, multiplicación de chicos y chicas muy jóvenes que entran en las drogas baratas. Eso pasó por Argentina, yo me acuerdo, me lo decía el Paco, me lo contaba mi familia, mis amigos de la Argentina. Esto está pasando acá también. We have examples every day, unfortunately, young fathers, young mothers killing themselves because they're unemployed and they cannot support their children, and elderly people also taking their life away. El dolor es muy grande y esa imagen final de ese anciano en la calle es un documento de lo que hoy día ocurre en Grecia. El Fondo Monetario Internacional exigió, ajustó, determinó que cierren universidades, los tarifazos, como también surgía del programa de anoche, tarifazos como los que ahora está sobrellevando la Argentina. Y en Jordania sucede lo mismo, solo que en Jordania el pueblo salió a protestar y fue escuchado. El pueblo se movilizó de una manera extraordinaria contra el Fondo Monetario Internacional. Mire lo que dice el diario ABC de España, de muchísimos diarios internacionales que hacen referencia a la crisis. Tensión en las calles de Jordania por la subida de impuestos que exige el Fondo Monetario Internacional. Parece mentira, y esto es lo que Macri, el gobierno de las corporaciones, juntamente con los medios de comunicación dominantes, van a traer a la Argentina. Mire Europa Press, lo que decía sobre lo que ocurre en estos momentos en Jordania. La policía cifra en 60 los detenidos, claro, durante las protestas en Jordania contra el aumento de los impuestos, pero allí por lo menos consiguieron que renunciase el primer ministro. La gente en las calles protestando porque no pueden más. Esto que ocurre en Jordania, que se ha visto en tantos lugares del mundo, en cada incursión del Fondo Monetario Internacional, es un espejo que adelanta. Esto también va a pasar en la Argentina, es inexorable. Mire, Machinea, sí, aquel de la tablita. Observe lo que decía en el cronista comercial. Para Machinea, el Fondo Monetario pedirá más que un ajuste fiscal. ¿Qué más puede pedir el Fondo Monetario Internacional? Pero sigamos con todo lo que significa el FMI entre los argentinos. La tijera, como bien decían hoy en página 12, la tijera, expuestos a la tijera del FMI. Esta es la realidad, una tijera que determina cortes permanentes, la magnitud para el recorte del gasto, que trascendió asciende a 200.000 millones de pesos anuales, obra pública, infraestructura, subsidios, seguridad social, todo se lo llevan por delante. ¿Se imagina cuál es el panorama en este contexto para la ciencia? Alberto Kornblit, uno de los más brillantes científicos del mundo, recientemente en estos días elegido en el CONICET, dice: tenemos que salvar al CONICET. Sí, ¿cómo lo van a salvar el CONICET? ¿Con la ayuda del Fondo Monetario Internacional? ¿Usted cree que esto es de alguna manera posible? En Grecia le contaban a Berkovich que se van jóvenes muy preparados hoy día. ¿Cuántos jóvenes muy preparados tendrán también que salir de la Argentina? Porque no tienen ni trabajo ni futuro. Y todavía María Eugenia Vidal dice que como los pobres no llegan a la universidad hay que cerrarlas. Cuando por suerte las universidades en los últimos años tienen a muchísimas personas cuyos padres nunca fueron a la universidad, que la están recorriendo. Ahora sí, la pregunta que corresponde será: ¿y para qué? ¿Para qué posibilidad de trabajo? Esto es lo que pasa en Grecia, lo que sucede en Jordania. Estamos hablando de los sitios donde el Fondo Monetario Internacional está ahora. ¿Y los jubilados? Les robaron ya a los jubilados. Les mintieron, pero eso iba por cuenta de Macri. En eso todavía no tenía tanta injerencia el Fondo Monetario Internacional.
le robaron un 9%. Así nomás, como si tal cosa, pero el recorte a los jubilados va a ser todavía más importante. Les robaron un aumento del 9%. Es decir, del aumento les robaron el 9%. No hay manera de que se pueda vivir así. Y mientras tanto, Marcos Peña da vueltas por el mundo. Se somete al tributo que tiene que rendir en Inglaterra, con el pretexto de los soldados que cayeron en la guerra de Malvinas. Ahora se junta con Theresa May. Imagine lo que puede surgir de este encuentro. Imagine la búsqueda de el favor de Inglaterra para que el Fondo Monetario Internacional le preste el dinero, lo que le va a costar al país. El dolor de la pérdida de soberanía que significa todo esto para la Argentina. Algo, por cierto, muy triste. Hoy lo encontraron en Nueva York. Vamos a evitar algo que otros medios quizás le ofrecen, porque fueron con algo que es un poco insultante, un poco desagradable. Pero sí fueron a decirle, gracias por vetar la ley, gracias por vetar la ley. Esto sí se lo decían a Marcos Peña. Gracias por vetar la ley, gracias por vetar la ley. Gobierno offshore. Ustedes están haciendo morir de hambre a nuestros hermanos. Gracias por matar de hambre al trabajador con los aumentos. Cambien las políticas, porque se están muriendo de hambre, por favor. Libertad a los presos políticos y dejen de perseguir a la prensa. Sí, en responder con una sonrisa, con un cacho de cinismo, no arregla la situación, porque le están diciendo una verdad. Porque lo que pasa, y le estaban comentando ciudadanos argentinos que estaban allí cerca, lo sabemos perfectamente aquí, de primera mano. Y también sabemos que va a haber un paro el próximo 14 de junio de camioneros, mientras se habla del paro general que ya está dispuesto. Camioneros va a parar el día 14, ¿pero por qué? Y porque son víctimas, como todos los trabajadores de una estafa. Algunos la aceptan, dicen que no tienen más remedio. UPCN dijo, mirá, por 2 meses no van a echar gente. Este es el acuerdo, que por 2 meses no echan a nadie, y entonces se firma por el 15% cuando todo el mundo, y en 3 cuotas. Sabe la gente perfectamente que la inflación, lo dicen los economistas, del palo del gobierno será del 27%. ¿Qué cara hay que tener para decirles a los camioneros, en este caso, que les van a dar, que les ofrecen un 15%, como consecuencia del pedido del 27%? Y la enorme distancia que hay, va a haber un paro de camioneros, lo dijo Hugo Moyano. El martes tenemos la audiencia con FADEAC. El martes tenemos la audiencia con FADEAC, que es la Cámara Empresaria. Si el martes no tenemos una respuesta que nos permita trasladarla a usted y que sea favorable, que no se pierda el poder adquisitivo del salario, si no dan una respuesta concreta al pedido que le hemos realizado, el jueves hacemos un paro general. Sí, a Moyano le va a costar un allanamiento mañana, seguramente alguna denuncia y, por cierto, el ataque periodístico brutal al que someten a cualquiera que está en la vereda de enfrente, como ha quedado Moyano ahora, del gobierno y por ende también de las corporaciones. O sea que ya tenemos el anuncio de otro paro. Pero nosotros vivimos en una burbuja, me lo reprocho muchas veces, porque en contadas ocasiones hay tiempos para ocuparse de lo que ocurre en el resto del país. Por ejemplo, en Chubut. Puede decirse que arde Chubut. Hace una semana que está ocupado el Ministerio de Educación. La gente va a las rutas, va a las calles. Estas imágenes muestran claramente que en aquella soledad de la Patagonia hay muchísima gente que tiene mucho para decirle al gobierno de la provincia y por supuesto al gobierno nacional, que tiene hijos y entenados, porque su Chubut recibiera lo que le dan a Gerardo Morales para que continúe con su laboratorio de violencia, por ejemplo contra Milagro Sala. Si le dieran lo que a Gerardo Morales, el Chubut no le estaría pasando lo que le ocurre ahora, cuando no se cobran los salarios y todos los etcétera que usted pueda imaginar. Porque además de lo que pasa en educación, también en salud. Lía Pérez Rienzi, una trabajadora, hoy contaba cuál es la situación. No, todo constituye parte del mismo reclamo que tiene que ver con la aplicación del ajuste sobre los trabajadores y trabajadoras de, en este caso, la salud pública. Nosotros venimos desde hace más o menos un año con reclamos que tienen que ver con la situación de precarización laboral de trabajadores y trabajadoras de la salud pública de Chubut. Nosotros, desde el lunes
hicimos la ocupación pacífica del área programática Esquel, que es la dependencia administrativa del Ministerio de Salud de la provincia del Chubut, en el área sanitaria noroeste, que abarca, digamos, Esquel y toda el área programática, que son 14 hospitales rurales con sus puestos sanitarios y centros de salud. ¿Qué puede hacer el gobierno frente a este panorama? No aceptar las recetas del Fondo Monetario Internacional, no seguir con el ajuste, desoír a los que verdaderamente mandan detrás del gobierno, sacarle el dinero al campo. No me haga reír, porque eso no va a suceder, se lo van a seguir sacando a la gente, lo van a seguir pagando duramente, y entonces, ¿qué van a hacer? Lo de siempre. Lo que ocurre con el neoliberalismo, lo que vimos en Jordania, lo que ha pasado en Grecia, lo que sucede en cualquier parte del mundo. Van a reprimir. Y para eso se quieren pertrechar. No les alcanza la enorme cantidad de fuerzas policiales y de todo tipo que tienen hoy día. También quieren a las Fuerzas Armadas. Repasemos lo que dijo Macri. Necesitamos Fuerzas Armadas que dediquen mayores esfuerzos en la colaboración con otras áreas del Estado. Por ejemplo, brindando apoyo logístico a las fuerzas de seguridad, para cuidar a los argentinos frente a las amenazas y desafíos actuales. ¿Cuáles amenazas y cuáles desafíos? ¿El desafío de los que quieren comprar el pan un poco más barato? ¿La amenaza de los que van a una plaza a pedir un pedazo de pan? ¿Cuál es la amenaza que siente el gobierno? ¿Cuando la gente no pueda más? Pero Patricia Bullrich, ni lerda ni perezosa en este sentido, preparando sus próximas mentiras, como las que dijo con respecto al asesinato de Rafael Nahuel y a lo que sucedió con Santiago Maldonado, cuando sus fuerzas claramente lo arrastraron a la muerte, también está pidiendo Fuerzas Armadas, no sea cosa que le falte algún policía para reprimir. Bueno, estamos en condiciones de poder darles la oportunidad a los militares argentinos para que se inserten en la democracia con una tarea que les dé la sociedad, que para eso todos los argentinos los sostenemos. Papelón siempre. Como papelón ha sido lo que ocurrió con el partido que se tenía que jugar pasado mañana en Jerusalén. Y no se lleva a cabo el partido porque los jugadores se pusieron firmes y dijeron no vamos a ir bajo esta situación que ustedes plantean. A ser cómplices, además, no sé si lo dijeron en esos términos, pero esta es la realidad, de un gobierno apegado a la peor derecha del mundo, como la del gobierno israelí y la del norteamericano, para darles el gusto de jugar un partido en Jerusalén. Una situación de enorme discusión y de profunda injusticia, según ven quienes son las víctimas en esa área. Entonces el partido no se juega. Pero todo se politizó a tal extremo que ya surge como patético aquello que decía Macri, refiriéndose al orden local. Todo está politizado. Él no solamente lo tiene muy politizado adentro en la Argentina, sino que lo politiza para sufrir el escarnio, para dar la vergüenza que dio la Argentina internacionalmente, también lo traslada a ese orden. Escuchemos lo que decía Macri. ¿Por qué me tienen que meter la política en el medio? El fútbol nunca fue un lugar de la política. El fútbol fue un lugar de encuentro independientemente de qué partido político estuvieses. Y ahora se ha politizado todo. O sea, no solo el fútbol, el campeonato local, la selección, todo usándolo con la política de por medio. Eso se va a acabar. Selección, usando a la selección políticamente. ¿Y qué es lo que quiso hacer Macri? ¿Qué es lo que pretendió Macri? El partido lo armó un tal Gamarnik, que es de la escuadra de Angelici y Arribas. Mire qué lindos nenes, todos ellos. Bueno, había que jugarlo de cualquier manera, querían hacerle el partido porque hacía ya un par de días que se venía diciendo que no tenía sentido participar de algo que es comprarse un conflicto. Ya la Argentina se compró conflictos y Macri lo está haciendo de todas maneras. Lo puede conseguir como lo consiguió en su momento el gobierno de Menem. ¿Se acuerda? Cuando la Argentina participó de la Guerra del Golfo, ¿usted sacó cuentas en qué años va a escuchar esto de Cavallo? Piensa en qué año dijo Cavallo esto. Con la misión de asegurar la paz en el Golfo y en cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas, el señor presidente de la Nación, en su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y en el ejercicio pleno de sus facultades constitucionales, ha ordenado la movilización de oficiales y suboficiales del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Argentinas,
el objetivo supremo de la Argentina es ayudar a restablecer la paz en la zona en conflicto. Ustedes saben con lo que colaboró en ese momento la Argentina. Esto era en 1991. ¿Habrá alguna relación con lo que pasó en 1992 y 1994, los más dolorosos episodios vividos por la Argentina? ¿Se compró el gobierno de Menem, como piensa la mayoría de las personas que estudian estos temas, un verdadero conflicto que estalló puertas adentro por ir a donde no tenía absolutamente ninguna razón de estar, salvo la de ponerse de rodillas frente al gobierno norteamericano? Luis Zamora, en aquella época, luciendo muy joven, porque esto es de archivo, se quejaba de ese propósito del gobierno argentino. Hablaba de participar de un genocidio y lo que podía venir para la Argentina. La lucha debe continuar para que estas naves no se incorporen a la fuerza de agresión que los Estados Unidos y otros países han montado en el Golfo Pérsico, sobre todo si volvemos a reafirmar la denuncia que hacemos del carácter que le quiere dar el gobierno de fuerzas de paz. Se está preparando un genocidio en el Golfo Pérsico, los Estados Unidos están preparando una masacre, y entonces nos vamos a seguir negando a que el gobierno sume a nuestro país a ser cómplice de ese genocidio. Y pagarlo como quizás lo pagó en los años 92 y 94. Macri anda en lo mismo. Está siempre dando pasos internacionales como este que vimos. Y mientras tanto, la política nutre a la justicia de lo mismo que en estos momentos la compone desde el gobierno. Y allí, en la justicia, suceden cosas ciertamente desopilantes. La pelea de Carrió y María Burdín del Centro de Información Judicial hace también a las vergüenzas cotidianas. Mire lo que dijo Carrió primero de María Burdín. A falta de elegancia y el sentido machista que se desprende, por otra parte, de las propias palabras de Carrió. Cuando el signo político del Jockey Club, invitado por Eunequian, señor Eunequian, escúcheme, porque él me adora. Y yo lo quiero meter preso, y así nuestra relación, porque no pagó el canon de aeropuertos. ¿Qué hace Eunequian? Los que tenían poder en la Argentina y los que iban con Cristina también a hacer negocios en Venezuela, aunque después se pelearan, lo invitan a Lorenzetti, que es una provocación al poder. Lorenzetti también con la Burdín esta que había sido su novia y ahora es centro de su comunicación, trata de que Lorenzetti se vincule con los sectores. Y hacen, en el día de las jugadas, una reunión en el Jockey Club con el presidente de la Corte. Miren, más golpismo. Esta era una foto del 82, vieron que porque se reúnen todos en esa fecha. Cuando va a haber un golpe, se reúnen todos y hacen reuniones y las publican. Bueno, lo que pasó por allí era adjudicarle una relación de paso, una cuestión absolutamente machista, por otra parte, de parte de Carrió. Un ataque que tiene que ver con esta personalidad de Carrió. Ya le contestó Urnequian, todo el mundo sale a responderle porque son disparates que van creciendo. Burdín le respondió en estos términos, pero fíjense, también el caso de Burdín, porque no mejora la performance. Lo que dice Burdín, una dura carta de la vocera de Lorenzetti a Elisa Carrió, pero lo que señala más abajo también merece algún tipo de explicación. Ahí lo tiene. Conmigo no, Carrió, porque si usted sigue injuriándome, yo le voy a contestar, no con chisme ni con mentiras, sino con información. Por favor, esa información tiene carácter público, señora Burdín. Habría que conocerla. Esto es una amenaza también. Esta es una forma tajante de amenazar a otra persona. ¿Qué esconde la señora Burdín? ¿Qué tenemos que saber de Carrió? Que ella se reserva como una amenaza a Carrió. Y por otra parte, muy difícil defender Burdín, salvo en el dejo machista y absurdo que presenta la denuncia de Carrió. Burdín está a cargo del Centro de Información Judicial y trabaja efectivamente como vocera de Lorenzetti a través de ese centro. ¿Por qué ocultan la información que no les gusta y se solazan con la información que así les sirve al gobierno y al establishment? ¿Por qué no dijeron nada del desprocesamiento del fiscal Gonella? ¿Por qué no han dicho nada del desprocesamiento de Leopoldo Moró? Y tengo otra anotación, que es peor todavía. Así como el SIG informaba pormenorizadamente
cuando lo detuvieron infamemente a Roberto Barata, cuando quedó en libertad por una decisión de la justicia que atendía la locura de aquel perito que había traicionado todo, informando mal. Cuando salió Roberto Barata, el SIG no dijo nada. Así que, señora, ya que tiene tanta capacidad para ofenderse, por favor trate de que ese centro de información también responda a lo que la gente está esperando. No queremos hijos y entenados también, hasta en la información periodística. Si lo que siente es que es una periodista atacada, en este caso por Carrió, bueno, que se porte también como una periodista, porque está en un lugar donde la objetividad sí que tiene valor. Pero hablando de la justicia, es muy interesante lo que sigue haciendo Clarín con respecto a Fabián de Sousa y Cristóbal López, a los que ha metido en la cárcel, y cuando salieron de la cárcel protestó de tal manera y con tan énfasis que los pusieron otra vez en la cárcel, hizo echar a los jueces, a los camaristas que habían determinado todo esto. Pero ahí está la información permanente. Ordenan tasar los activos de Oil Combustibles y suman otra intervención a los medios de Cristóbal López todos los días. La persecución obstinada y permanente, porque en el fondo, cuando habla de los medios de Cristóbal López y Fabián de Sousa, por lo que van es por C5N. Tanto es así que siempre nos estamos preguntando, ¿cuánto tiempo más nos queda de actividad? Parece mentira, si serán hipócritas, que hace un tiempo, cuando la ley de medios, que era una ley que ponía un poco de justicia y de orden en la vida de los medios, ¿se acuerda que jugaban con que TN va a desaparecer? Y había periodistas que amagaban diciendo, yo no sé si voy a estar la semana que viene. No queremos recorrer el mismo camino, pero ahora esto sí que es evidente. Esta persecución sí, que es obscena de parte de la gente de Mañeto, a través de quien sea, la periodista, el periodista, que son, terminan siendo funcionales siempre y operadores dentro de la justicia, de lo que a Mañeto le sirve para perseguir a la gente a la que él quiere castigar. Pero además, si hablamos de justicia, siempre hay que ponerle el IN, lamentablemente. Miren lo que pasó con Ayala, también un anuncio de Clarín para ir cerrando. Cambiemos firmó dictamen del rechazo al desafuero de la radical Aída Ayala. Fíjese el detalle. En este caso, Aída Ayala no es del gobierno. Aparece en las fotografías con Macri, está todo el tiempo defendida por Macri, pero ahora es radical, por las dudas. Por las dudas, ya la ponen afuera, ahí está con Macri, pero es la radical Ayala, así juegan. Hay que aprender a leer diarios de nuevo, porque esta mafia que tiene una carga permanente contra la verdad en la Argentina se porta de esta manera, ahí lo tiene. ¿Cuánta foto quiera de Macri con Ayala? Pero Ayala es radical. Bueno, los radicales se han puesto tan de rodillas frente a este gobierno que ni se dan cuenta de lo que les hacen. Ellos no ven absolutamente nada. Ahora bien, ¿usted piensa que Ayala, si fuera kirchnerista, estaría en libertad o estaría presa? ¿Usted piensa que si Cristóbal López y Fabián de Sousa fueran del palo del gobierno, estarían presos como ahora o estarían en libertad? El pan que le quitan de la boca, los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, provincias que arden y siempre la injusticia lacerante que entregan entre el gobierno y esa parte totalmente enferma de la justicia en la República Argentina. Así estamos cada día. Pero lo seguimos mañana. Muchas gracias. Rápidamente nos llama Nicolás Munafó porque hay movimientos en la reunión de la mesa chica de la CGT. Nicolás, buenas tardes. Gracias, Luciana. Sí, al final.